hermanos, que tengan un bendecido día y Dios nos dé sabiduría y entendimiento para meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy nos toca leer 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el 6 vamos a leer. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. De golpe el apóstol empieza a hablar duramente y trae a memoria 3 juicios que Dios trajo sobre este mundo. Y Dios, que no deja de amarnos, con paciencia Él espera el arrepentimiento verdadero de nuestros corazones. En esta carta también, en el capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el versículo 15 dice: teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si nos parecen duras las palabras del apóstol, el Señor Jesús, cuando comenzó a predicar, su primer palabra fue: arrepentíos. El arrepentimiento es fundamental para nuestra salvación. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos en el versículo 4 que dice: no perdonó a los ángeles. En Judas, versículo 6 nos dice por qué: porque no guardaron su dignidad. Los ángeles no guardaron su lugar de dignidad que el Señor les había dado y desobedecieron y se entregaron al pecado. En el versículo 5 dice que no perdonó al mundo antiguo, y en Génesis 6 vemos que fue por maldad, violencia y corrupción que el mundo había caído y tuvo que destruirlo. Y en el versículo 6 nos dice que condenó con fuego a Sodoma y Gomorra. Y también en Judas, versículo 7, nos dice: por entregarse a los vicios contra naturaleza, o sea, la homosexualidad, que no es una enfermedad, sino que es un pecado al cual tenemos que arrepentirnos, como todos los pecados. Dios perdona, sana y nos regenera cuando nos arrepentimos verdaderamente. En Hechos 17, 30 y 31 nos dice la palabra de Dios que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Quizás muchas cosas que hemos cometido y hemos hecho, y hasta nuestra manera de vivir actual, lo hemos hecho por ignorancia. Y dice que Dios las pasa por alto, pero manda ahora a todos los hombres y a todas las personas y de todas maneras a que se arrepientan. Es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 dice: porque ha establecido Dios un día, el cual juzgará al mundo con justicia. Él va a ser equitativo, va a ser justo y no tomará por inocente al culpable, nos dice Nahum 1:3. Y en 1 Pedro 1:17 dice que si llamamos Padre a aquel a quien sin acepción de personas, o sea, que mira a todos por igual, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con verdadero temor y reverencia todo el tiempo de vuestra vida. Y en Filipenses 2:12 nos dice que
debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos tomar en serio la salvación que Dios nos ha dado. Y acá vemos que estos 3 juicios caen sobre estas personas, primero a los ángeles por no guardar su dignidad. Y nosotros como creyentes hemos recibido una dignidad como hijos de Dios. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos conduzcamos en santidad y en temor y en reverencia. Y dice que el juicio sobre el mundo antiguo fue por violencia, por maldad, por corrupción, por todo trato de maldad que había y de pecado en el mundo. Y él dice que ha puesto su Espíritu Santo y ha derramado su amor en nuestros corazones, para que ese amor y la paciencia que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón nos caracterice como hijos suyos. Y Sodoma y Gomorra cayeron en vicios ya tan deplorables, que el Señor nos dice que ha puesto su Espíritu Santo y ha puesto un espíritu de dominio propio, de poder, de amor y dominio propio, nos dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tomemos en cuenta la advertencia que el apóstol nos hace acá, y dice que Dios no perdonó y condenó a estas personas, y también lo hará si nosotros no nos arrepentimos y no cambiamos nuestra vida en una vida santa como Él quiere, y que traerá consecuencias si no las sabemos apreciar. Que Dios nos ayude. Mañana seguiremos sobre este tema tan duro pero importante para nuestras vidas. Hasta mañana.